Gracias por acompañarnos hoy. ¿Podría contarnos un poco sobre su vida antes de su experiencia cercana a la muerte? Por supuesto. Trabajaba en el área de Denver, específicamente para el condado de Jefferson. Era supervisora en el Departamento de Libertad Condicional del Tribunal de Menores. Amaba profundamente mi trabajo y disfrutaba trabajar con adolescentes. Solía decir con frecuencia que haría este trabajo hasta el día de mi muerte. No sabía cuán proféticas serían esas palabras. Eso es muy interesante. ¿Qué condujo a su experiencia cercana a la muerte? Todo comenzó el 5 de mayo de 2008. Tuve un cálculo renal que se atoró en el lado derecho. Ya había tenido cálculos renales antes, así que reconocí los síntomas de inmediato. ¿Cómo manejó inicialmente la situación? Al principio, pensé que podría esperar a que pasara o soportar el dolor, esperando que desapareciera como en episodios anteriores. Pero esta vez fue diferente. El dolor no desapareció. ¿Qué hizo después? Recuerdo haber ido a la sala de emergencias. De hecho, fui bastante tranquila. Simplemente entré y dije, tengo un cálculo renal, está aquí. Ya conocía el procedimiento por mis experiencias anteriores, me llevarían a una habitación, me administrarían morfina y el dolor disminuiría. ¿Todo salió como esperaba en el hospital? No exactamente. Descubrieron que también tenía una infección renal, así que me administraron antibióticos para tratarla. Los médicos decidieron mantenerme en observación durante la noche y programaron una operación para el día siguiente. ¿Cómo fue la operación? La operación en sí fue bien. Rompieron los cálculos como estaba planeado. Sin embargo, lo que no sabíamos en ese momento era que pertenecía al grupo de personas para quienes los antibióticos administrados no combaten eficazmente la infección. Eso suena preocupante. ¿Qué sucedió como resultado? Cuando rompieron los cálculos, la infección, básicamente un veneno, se esparció por mi torrente sanguíneo. Me volví séptica y todo en mi cuerpo comenzó a fallar. No solo mi corazón y mis pulmones, sino todo mi organismo. Debe haber sido aterrador. ¿Qué recuerda de ese momento? Lo que realmente me impactó fue la falta de miedo que sentí cuando me di cuenta de que estaba muriendo. Soy cristiana renacida y creía que iría al cielo cuando muriera. Así que cuando comprendí lo que estaba sucediendo, lo único que pensé fue, estoy regresando a casa. ¿Podría describir lo que sucedió después? Según los registros médicos, estuve clínicamente muerta durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Pero mi experiencia de ese tiempo fue completamente diferente. Recuerdo haber dejado mi cuerpo y atravesado los pisos del hospital, incluso yendo al cielo y al espacio exterior. Fue increíblemente rápido. ¿A qué velocidad diría que ocurrió? Es difícil de describir, pero siempre pienso en un versículo de la Biblia que dice, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Eso fue exactamente lo que sentí. Me moví más rápido de lo que una persona puede parpadear. ¿Puede describir qué vio durante su viaje? Recuerdo haber visto lo que algunas personas describen como una luz al final de un túnel, pero para mí parecía más una ventana. No digo que fuera literalmente una ventana, pero es la mejor manera en que puedo explicarlo. ¿Qué sucedió al llegar a esa ventana? Cuando crucé esa ventana, todo estaba bien. No había nada incorrecto, era pura paz. No había nada que pudiera inquietarte ni molestarte. ¿Cómo se sintió en ese momento? Lo que más me impactó fue darme cuenta de que encajaba. No sabía cuánto me había sentido fuera de lugar antes hasta que viví esta experiencia. Cuando llegué al cielo, supe que era bienvenida allí.
Todo en el cielo me daba la bienvenida. ¿Qué quiere decir con todo? Me refiero a todo, no solo a Dios Todopoderoso, Jesucristo o el Espíritu Santo. Todo en el cielo parecía alegrarse de que yo estuviera allí y lo sentí al observar lo que me rodeaba. Había árboles allí, sentí que me daban la bienvenida. Las flores también parecían alegrarse de mi presencia. Eso suena increíblemente profundo. ¿Cuál era su mayor deseo en ese momento? No me había dado cuenta de este deseo hasta que llegué allí. Pero más que cualquier otra cosa, quería ver a Jesucristo. Quería verlo cara a cara. Comprendí que el cielo no es solo un lugar al que deseas ir, sino una persona con quien quieres estar. ¿Puede describir su camino para encontrar a Jesús? Mientras caminaba por un bosque, sabía que Jesús estaba más allá de los árboles. Recuerdo pensar que debía atravesar esos árboles para llegar a Él. A medida que avanzaba, los árboles se abrían ante mí. ¿Qué sintió al atravesar el bosque? Sentí como si los árboles a ambos lados me dijeran, va a ver al rey, va a ver al rey. Eso fue lo que sentí que comunicaban. ¿Y qué sucedió después? Salí a un espacio abierto y ahí estaba Jesús. Él estaba ligeramente a mi izquierda, mirando a un grupo de ángeles y lo que llamo personas redimidas, aquellas que habían estado en la tierra y ahora estaban en el cielo. ¿Cuál fue su reacción al ver a Jesús? Recuerdo acercarme a él y verlo. Lo primero que hice no fue levantarme y caminar hacia él, sino que me acerqué tanto como pude, luego caí de rodillas y manos, y miré sus pies. ¿Puede describir lo que vio? Él seguía mirando a la multitud delante de él, millones, quizá miles de millones de personas. Observaba el costado de sus pies y apenas podía levantar la cabeza lo suficiente para ver parte de sus piernas, pero no su rostro en ese momento. ¿Qué estaba pensando o sintiendo en ese momento? Lo único que podía decir era, hiciste esto por mí. Todo dentro de mí, todo lo que era, sabía que la única razón por la que estaba en el cielo era por lo que Jesucristo había hecho por mí. Sentí una gratitud infinita por lo que había hecho. ¿Cómo expresó esa gratitud? Lo siguiente que pude hacer fue repetir, gracias, 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 una y otra vez. Estaba abrumado por la gratitud. ¿Qué realización tuvo en ese momento? Pensé, la única razón por la que estoy aquí es por lo que él hizo. Intelectualmente sabía que lo había hecho por todos, pero en ese momento lo sentí de una manera profundamente personal, como si hubiera creado todo el cielo solo para mí. No quiero sonar egoísta, porque no lo era, pero eso fue lo que sentí. Eso es un sentimiento poderoso. ¿Qué hizo después? Empecé a mirar su cuerpo. Miré desde sus pies hasta sus tobillos me amaban. Vi sus pantorrillas, ellas me amaban. Vi sus rodillas, me amaban. Todo en el que observaba irradiaba amor hacia mí. Sus manos también me amaban. ¿Y cuándo llegó a su rostro? Cuando finalmente miré su rostro y él me miró, fue algo que todavía me conmueve hasta el día de hoy, me miró como si nunca hubiera desobedecido en toda mi existencia. Eso realmente me impactó. Debe haber sido abrumador. ¿Cómo interpretó esa mirada? Me recordó que, cuando Él dice que te perdona, también olvida. En la Biblia, en los capítulos 8 y 10 de Hebreos, se dice que cuando Dios perdona, olvida. Experimenté esa verdad en la mirada de Jesús. Comprendí que soy un ser eterno, que nunca moriré. Mi cuerpo murió, pero yo, la persona real dentro de este cuerpo, nunca moriré. Eso es una realización profunda. ¿Qué pasó después de este encuentro? Después de ese momento con él, donde sentí que descargaba cosas dentro de mí,
como si fuera un ordenador, él me miró y dijo, no, no es tu tiempo. Regresa. Lo dijo de una manera simple pero definitiva. ¿Cómo se sintió al saber que debía regresar? Estaba sorprendentemente tranquilo al respecto. Recuerdo que no volví por el bosque para regresar al lugar por donde entré al cielo, sino que lo sobrevolé, como si estuviera flotando sobre él. ¿Puede describir esa experiencia de volar? No es volar como lo imaginamos. Literalmente puedes pensar, quiero estar 3 metros sobre la superficie, y ahí estás. La mejor manera de describirlo es como cuando Jesús caminó sobre el agua, no hay miedo, así que puedes ir tan alto como quieras. Eso suena increíble. ¿Qué pasó cuando llegó al lugar por donde entró? Cuando llegué al lugar por donde saldría, no era una puerta literal, sino que sabía que al dar el siguiente paso estaría fuera de ese reino. Me quedé ahí por un momento. Sentí que mi cuerpo aún no estaba listo, y eso me llenó de alegría. ¿Qué hizo entonces? Recuerdo darme la vuelta y decir, sí. Vi el bosque delante de mí y sabía que Jesús estaba al otro lado. Pero sentí que podía ir a la izquierda del bosque. Mientras lo hacía, toda la creación irradiaba alegría. ¿Qué vio mientras avanzaba? Vi montañas, hermosas montañas que parecían olas del océano en movimiento. Se desplazaban como olas gigantes que pasaban junto a mí, pero eran montañas reales. Fue maravilloso, y lo disfruté porque, para ser honesto, pensé que me quedaría ahí para siempre. Eso suena increíble. ¿Qué hizo después? Sabía que debía volver con Jesús, así que regresé hacia él. Esta vez me moví por el otro lado, pasé detrás de él y volví a la misma posición que la primera vez. Me incliné de nuevo frente a él y él me habló un poco más sobre algunas cosas allí. ¿Qué vio o sintió durante este encuentro? Recuerdo la luz que emanaba de él. No lo mencioné antes, pero había una gran luz que salía de él y que me envolvía completamente. Fue hermoso. ¿Qué ocurrió después de este segundo encuentro? Después de ese encuentro, él me miró de nuevo. Sus ojos, llenos de amor indescriptible, se posaron en mí y nuevamente dijo, no, no es tu tiempo. Regresa. ¿Cómo respondió esta vez? La segunda vez, sentí algo especial. Crucé nuevamente sobre los árboles hasta el borde del lugar por donde había llegado. Parecía que, al dar un paso más, saldría de ese reino. Me preparé para irme, pero, de repente, sentí de nuevo que mi cuerpo no estaba listo. Pensé, sí. Me quedo aquí. Tuvo otra oportunidad de explorar. Sí, esta vez, en lugar de ir hacia la izquierda del bosque, fui hacia la derecha. Allí experimenté cosas maravillosas. Parecía que ese lado estaba relacionado con líquidos, agua, mares, ríos. No sé por qué estaban en ese lado, pero lo estaban. ¿Qué vio en ese lado? Había colores más vibrantes de lo que podemos imaginar, especialmente tonos de azul. El azul no es como lo describimos aquí, es más profundo, más vivo. Mientras avanzaba, vi santos, experimenté algunas cosas increíbles y observé muchos animales. Hay muchos animales en el cielo. Eso es fascinante. ¿Qué pasó después de esta exploración? Regresé con Jesús. Oh, fue increíble. Esta vez, volví al mismo lugar donde estuve antes. Al principio, miré sus pies y luego levanté la vista. Al otro lado de él vi a mi familia. ¿Puede contarnos más sobre ver a su familia? Vi a mi abuela María al frente de un grupo. Estaba rodeada de otros familiares detrás de ella y luego más generaciones detrás de ellos.
Era como una línea interminable de generaciones de familiares, todos aquellos que habían tenido una conexión con Jesucristo y el Padre. Vinieron a recibirme. Debe haber sido un momento emotivo. ¿Había visto a su familia antes durante esta experiencia? Ahora sé que estaban allí desde el primer momento que estuve con Jesús y también durante el segundo encuentro. Pero en esas ocasiones, no me enfoqué en ellos, estaba completamente centrado en Jesús. Esta vez, primero me enfoqué en Jesús y luego en ellos. ¿Cómo describiría la apariencia de su familia? Es difícil describir a las personas en el cielo porque allí no hay tiempo. Diría que irradiaban luz, tenían una gran sonrisa y una alegría pura. Más tarde reflexioné y pensé, wow. Pude ver a toda mi familia en el cielo sonriendo. Nunca había visto eso en la tierra, disfrutándose tanto los unos a los otros. ¿Cambió esta experiencia su entendimiento sobre la familia en el cielo? No sabía que la familia era así en el cielo. Pensaba que todos éramos la familia de Dios y que eso era todo. Pero la realidad es que la familia es importante para Dios y llegué a comprenderlo. ¿Hubo alguna sorpresa en cuanto a quién estaba allí? Sí, había personas que no creía que estuvieran allí. Pensaba que no habían ido al cielo porque no cumplían con los criterios que yo tenía para ellos. Sin embargo, cumplieron con los criterios de Dios, no con los míos. ¿Cuál es el criterio de Dios, según su entendimiento? El criterio de Dios es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el criterio que Dios pide. ¿Qué ocurrió después de esta experiencia con su familia? Mi familia vino a recibirme. Jesús continuó descargando conocimiento en mí. Experimenté lo que significa estar en el cielo y presenciar cómo todo el cielo se une para alabar y adorar a Dios. Pero, después de todo, Jesús me miró nuevamente y, con un comando fuerte, dijo, no, no es tu tiempo. Regresa. ¿Cómo se sintió con esta orden? Sentí como si toda la creación frente a mí se apartara, diciendo, no está hablando de mí, está hablando de ti. Me sentí como un soldado al que se le da una misión. ¿Qué sucedió después de este segundo encuentro? Después de este segundo encuentro, él volvió a mirarme con esos ojos llenos de amor y dijo nuevamente, no, no es tu tiempo. Regresa. ¿Cómo reaccionó esta vez? Fue como si estuviera de nuevo en la Fuerza Aérea. Sentí que respondí con un y sí, Señor. Me preparé para irme, pero sentí que Jesús estaba diciendo, te necesito allí más de lo que te necesito aquí. No lo dijo con esas palabras, pero era la sensación que tenía en mi corazón. ¿Alguien más le habló en ese momento? Sí, mi abuela María estaba allí. Mientras Jesús me hablaba, ella me miró y dijo, lleva de vuelta contigo a tantos de nosotros como puedas. Se refería a toda mi familia aquí en la tierra. Ese es un mensaje poderoso. ¿Qué hizo entonces? Me incliné ante Jesús, crucé de nuevo sobre los árboles, llegué al borde del cielo, di un paso, y salí, regresando a este mundo. ¿Cómo se sintió al regresar? Estaba triste. Me sentía como un bebé llorando desconsoladamente. Recuerdo regresar a la habitación del hospital, flotando sobre mi cama, donde estaba mi cuerpo. Los médicos habían dejado de trabajar en mí y comenzaban a recoger sus cosas. Incluso el doctor estaba firmando mi certificado de defunción en ese momento. ¿Tuvo alguna sensación sobre cómo las relaciones terrenales continúan o cambian en el cielo? Sí, cuando vi a mis familiares en el cielo, los reconocí y sentí una conexión profunda con ellos. Pero era diferente de las relaciones en la tierra. Había una pureza y perfección en nuestro amor mutuo, libre de tensiones o malentendidos que podríamos haber tenido aquí.
Todos se relacionaban entre sí a través de su relación con Dios. Mencionó que no quería regresar al principio. ¿Puede contarnos más sobre su regreso a su cuerpo? Después de que Jesús me dijo por tercera vez que no era mi tiempo y que debía regresar, sentí un propósito claro. Mi abuela María me había encargado llevar a tantos como pudiera conmigo al cielo y entendí que tenía una misión. Salí del cielo viajando nuevamente a una velocidad increíble, como cuando entré. Cuando llegué a la habitación del hospital, vi mi cuerpo allí. El personal médico había dejado de trabajar en mí y estaba recogiendo sus instrumentos. El doctor incluso estaba firmando mi certificado de defunción. Floté sobre mi cuerpo por un momento, luego giré y regresé a él. ¿Qué ocurrió cuando reingresó a su cuerpo? Tan pronto como regresé a mi cuerpo, el monitor cardíaco comenzó a sonar nuevamente. El personal médico estaba sorprendido y rápidamente volvió a trabajar en mí. Me intubaron y comenzaron a ayudarme a respirar de nuevo. Fue un contraste abrumador con la paz y la alegría que acababa de experimentar en el cielo. ¿Cómo se sintió físicamente después de esta experiencia? Físicamente, estaba muy débil. Mi cuerpo había pasado por mucho, había estado clínicamente muerto durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Mi recuperación tomó tiempo, pero espiritualmente y emocionalmente me sentía renovado y lleno de propósito. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su vida? Ha cambiado todo. Ahora tengo una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad. Vivo cada día con la conciencia de que nuestro tiempo en la tierra es corto en comparación con la eternidad y que cada momento importa. Me enfoco más en amar a los demás y compartir el mensaje del amor de Dios. Ya no le temo a la muerte, pero también aprecio más el regalo de la vida y el propósito que Dios tiene para mí aquí. Mencionó que vive con un mayor sentido de propósito ahora. ¿Puede profundizar en eso? Claro. Después de experimentar el cielo y recibir ese mensaje de mi abuela de llevar a tantos como puedas contigo, siento una gran responsabilidad de compartir mi historia y ayudar a otros a entender la realidad del cielo y el amor de Dios. Intento vivir cada día con la conciencia de que nuestras acciones aquí tienen consecuencias eternas. ¿Esta experiencia cercana a la muerte ha afectado sus relaciones con los demás? Enormemente. Ahora veo a cada persona como alguien profundamente amado por Dios, tal como experimenté su amor por mí. Esto me ha hecho más paciente, más compasivo y más ansioso por compartir el amor que experimenté en el cielo con los demás. También valoro más las relaciones familiares, sabiendo cuán importantes son, no solo aquí, sino en la eternidad. Mencionó haber visto animales en el cielo. ¿Puede contarnos más sobre eso? Sí, me sorprendió la cantidad de animales que vi en el cielo. Estaban por todas partes y parecían tener un lugar especial allí. Vi animales que tenemos aquí en la tierra, pero también criaturas que nunca había visto antes. Todos parecían estar en perfecta armonía entre ellos y con todo lo que los rodeaba. ¿Interactuó con alguno de estos animales? No directamente. Estaba tan enfocado en Jesús y luego en mi familia que no interactué mucho con ellos. Pero podía sentir su alegría y paz, igual que con todo lo demás en el cielo. Parecían alabar a Dios a su manera. Ha hablado sobre la belleza del cielo. ¿Puede describirla con más detalle? Es difícil porque las palabras terrenales no le hacen justicia. Los colores eran mucho más vibrantes que cualquier cosa que tengamos aquí. La luz estaba en todas partes, pero no era intensa ni abrumadora, era cálida y acogedora. Todo parecía estar vivo de una manera que es difícil de explicar. Los árboles, las flores, incluso los objetos que parecían inanimados,
tenían vida propia. Y todo estaba en perfecta armonía. No había decadencia ni imperfección. Era una belleza más allá de lo que jamás habría imaginado. Mencionó que Jesús descargó información en usted. ¿Podría explicar qué quiere decir con eso? Es difícil describirlo, pero sentí que, de repente, simplemente sabía cosas. No era como si me hablara con palabras, sino que me impartía conocimiento directamente en mi mente o espíritu. Entendí cosas sobre Dios, el cielo y la vida que nunca había comprendido antes. ¿Puede compartir algunos de los conocimientos que obtuvo de esta descarga? Una de las cosas más significativas fue una comprensión más profunda del amor de Dios. Creía que entendía lo que significaba que Dios nos amara, pero lo que experimenté fue mucho más profundo. También obtuve ideas sobre la naturaleza de la eternidad, la importancia de nuestras elecciones en la tierra y la realidad de la guerra espiritual. Pero hay cosas que ni siquiera puedo expresar con palabras, son conceptos que nuestras mentes terrenales tienen dificultad para comprender. Mencionó la guerra espiritual. ¿Podría elaborar sobre eso? Sí, tomé mayor conciencia de la realidad de las fuerzas espirituales, tanto buenas como malas, que están presentes en nuestro mundo. Me di cuenta de que muchas de nuestras luchas y desafíos tienen un componente espiritual que a menudo pasamos por alto. Esto me ha hecho ser más intencional en la oración y en ponerme toda la armadura de Dios, como dice la Biblia. ¿Cambió su experiencia la manera en que ve la muerte? Absolutamente. Ya no tengo ningún temor a la muerte. Sé que no es el final, sino una transición a algo mucho más hermoso de lo que podemos imaginar. Eso no significa que tenga prisa por morir. Creo que Dios tiene un propósito para mí aquí y quiero cumplirlo. Pero espero con ansias regresar al cielo cuando realmente llegue mi tiempo. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre el tiempo? Definitivamente. En el cielo, el tiempo no existe como lo experimentamos aquí. Todo es un presente eterno. Esto me ha hecho darme cuenta de lo temporales que son nuestras luchas y desafíos aquí en la tierra en comparación con la eternidad. También me ha hecho más consciente de cómo uso mi tiempo aquí, sabiendo que cada momento es precioso y tiene un significado eterno. Mencionó que vio personas en el cielo que no esperaba ver. ¿Cómo ha afectado esto su visión de la salvación? Me ha hecho mucho menos crítico. Me di cuenta de que la gracia y la misericordia de Dios son mucho mayores de lo que solemos imaginar. No se trata de seguir un conjunto de reglas o ser perfecto, sino de aceptar a Jesús y su sacrificio. Ahora soy mucho más cuidadoso al asumir que sé cuál es el estado espiritual de alguien. Solo Dios realmente conoce el corazón de una persona. ¿Cómo ha influido esta experiencia en su propósito de vida? Después de experimentar el cielo y recibir ese mensaje de mi abuela de llevar a tantos como puedas contigo, siento una profunda responsabilidad de compartir mi historia y ayudar a otros a entender la realidad del cielo y el amor de Dios. Vivo cada día con la conciencia de que nuestras acciones aquí tienen consecuencias eternas. ¿Ha afectado esta experiencia sus relaciones con los demás? Enormemente. Ahora veo a cada persona como alguien profundamente amado por Dios, tal como experimenté su amor por mí. Esto me ha hecho más paciente, más compasivo y más ansioso por compartir el amor que experimenté en el cielo. También valoro más las relaciones familiares, sabiendo cuán importantes son, no solo aquí, sino en la eternidad. Mencionó haber visto animales en el cielo. ¿Puede contarnos más sobre eso? Sí, me sorprendió la cantidad de animales que vi en el cielo. Estaban por todas partes y parecían tener un lugar especial allí. Vi animales que conocemos en la tierra, pero también criaturas que nunca había visto antes.
Todos parecían estar en perfecta armonía entre ellos y con todo lo que los rodeaba. Esto realmente me enfatizó que Dios se preocupa por toda su creación, no solo por los humanos. ¿Interactuó con alguno de estos animales? No directamente. Estaba tan enfocado en Jesús y luego en mi familia que no interactué mucho con ellos. Pero podía sentir su alegría y paz, igual que con todo lo demás en el cielo. Parecían alabar a Dios a su manera. Ha hablado sobre la belleza del cielo. ¿Podría describirla con más detalle? Es difícil porque las palabras terrenales no le hacen justicia. Los colores eran mucho más vibrantes que cualquier cosa que tengamos aquí. La luz estaba en todas partes, pero no era intensa ni molesta, era cálida y acogedora. Todo parecía estar vivo de una manera única, y todo estaba en perfecta armonía, sin decadencia ni imperfección. Fue una belleza más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mencionó que Jesús descargó información en usted. ¿Podría explicar qué quiere decir con eso? Es difícil de describir, pero sentí que, de repente, simplemente sabía cosas. No era como si me hablara con palabras, sino como si me impartiera conocimiento directamente en mi mente o espíritu. Entendí cosas sobre Dios, el cielo y la vida que nunca había comprendido antes. Algunas de esas ideas se desvanecieron al regresar a mi cuerpo, pero otras permanecieron conmigo. ¿Podría compartir algunas de las ideas específicas que obtuvo de esta descarga? Una de las mayores revelaciones fue una comprensión más profunda del amor de Dios. Creía que entendía lo que significaba que Dios nos amara, pero lo que experimenté fue infinitamente más profundo. También adquirí una mayor comprensión de la naturaleza de la eternidad, la importancia de nuestras decisiones en la tierra y la realidad de la guerra espiritual. Sin embargo, algunas cosas son difíciles de expresar con palabras, son conceptos que nuestras mentes terrenales tienen dificultad para comprender. Mencionó la guerra espiritual. ¿Podría ampliar sobre eso? Sí, me volví más consciente de la realidad de las fuerzas espirituales, tanto buenas como malas, que operan en nuestro mundo. Me di cuenta de que muchas de nuestras luchas y desafíos tienen un componente espiritual que a menudo pasamos por alto. Esto me ha hecho ser más intencional en la oración y en ponerme toda la armadura de Dios, como menciona la Biblia. ¿Cambió su experiencia la forma en que percibe la muerte? Absolutamente. Ya no le tengo miedo a la muerte en absoluto. Sé que no es el final, sino una transición hacia algo mucho más hermoso de lo que podemos imaginar. Eso no significa que tenga prisa por morir. Creo que Dios tiene un propósito para mí aquí y quiero cumplirlo. Pero espero con ansias regresar al cielo cuando realmente sea mi tiempo. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre el tiempo? Definitivamente. En el cielo, el tiempo no existía como lo experimentamos aquí. Todo era un presente eterno. Esto me ha hecho darme cuenta de lo temporales que son nuestras luchas y desafíos aquí en la tierra en comparación con la eternidad. También me ha hecho más consciente de cómo uso mi tiempo aquí, sabiendo que cada momento es precioso y tiene un significado eterno. Mencionó que vio personas en el cielo que no esperaba ver. ¿Cómo ha afectado esto su visión de la salvación? Me ha hecho mucho menos crítico. Me di cuenta de que la gracia y la misericordia de Dios son mucho mayores de lo que a menudo imaginamos. No se trata de seguir un conjunto de reglas o ser perfecto, sino de aceptar a Jesús y su sacrificio. Ahora soy mucho más cuidadoso al asumir que sé cuál es el estado espiritual de alguien. Solo Dios realmente conoce el corazón de una persona. ¿Ha afectado esta experiencia su vida de oración? Absolutamente. La oración se ha vuelto mucho más real y vital para mí.
Después de experimentar la presencia de Dios de manera tan íntima en el cielo, ahora me acerco a la oración con un mayor sentido de estar comunicándome realmente con un Padre amoroso. Soy más abierto, más honesto y más expectante en mis oraciones. Mencionó que todo en el cielo lo acogió. ¿Podría describir esa sensación? Fue el sentido de pertenencia más completo que jamás haya sentido. Aquí en la tierra, a menudo luchamos con sentimientos de no encajar o de no ser lo suficientemente buenos. En el cielo, esos sentimientos simplemente no existían. Todo, desde la hierba bajo mis pies hasta el aire que me rodeaba, parecía decir, perteneces aquí. Estamos tan felices de que hayas venido. Fue una sensación abrumadora de aceptación y amor. ¿Cambió esta experiencia su percepción de su cuerpo? Sí, lo hizo. Me di cuenta de que, aunque nuestros cuerpos físicos son importantes, son vasos temporales para nuestros espíritus eternos. En el cielo, me sentí más yo de lo que jamás me he sentido en mi cuerpo físico. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su perspectiva sobre la apariencia física? Me ha hecho preocuparme menos por la apariencia física y enfocarme más en cultivar mi espíritu. Mencionó que los colores en el cielo eran más vibrantes. ¿Podría describirlos con más detalle? Es difícil porque no tenemos palabras para describir los colores que vi. Imagine el azul más vibrante que haya visto en su vida. Los colores en el cielo hacen que eso parezca pálido en comparación. Además, había colores que nunca había visto antes, colores que no existen en nuestro espectro terrenal. Todo parecía brillar desde dentro con estos colores increíbles. ¿Tuvo alguna idea del tamaño o la amplitud del cielo? El cielo parecía ser al mismo tiempo íntimo e infinito. Cuando estaba con Jesús o mi familia, se sentía cercano y personal. Pero también tenía una sensación de una vasta belleza interminable que se extendía en todas las direcciones. Era como si el cielo fuera tan grande como fuera necesario para acomodar a todos y todo en perfecta armonía. Habló de que los árboles se apartaron para usted. Dio otros ejemplos de la naturaleza comportándose de manera diferente a como lo hace en la tierra. Sí, todo en el cielo parecía vivo y receptivo de una manera difícil de describir. Las montañas se movían como olas, la luz parecía tener vida propia y se envolvía alrededor de mí. Incluso lo que aquí consideraríamos objetos inanimados parecía tener una forma de conciencia, todo orientado hacia alabar a Dios. ¿Tuvo alguna sensación sobre las experiencias de otras personas en el cielo? Aunque estaba enfocada en mi propia experiencia, sentí que todos allí experimentaban el mismo nivel de alegría, paz y amor que yo. Era como si todos tuvieran su propia experiencia perfecta, pero al mismo tiempo estaban unidos en adoración y amor por Dios. Mencionó que no quería regresar. ¿Cómo logró reconciliarse con su regreso a la tierra? Al principio fue difícil. El cielo es tan hermoso y perfecto que una parte de mí no quería irse. Pero sentí que Dios tenía un propósito al enviarme de regreso, y eso me dio paz para regresar. Ahora veo mi vida aquí como una misión, compartir lo que he experimentado y ayudar a otros a prepararse para la eternidad. ¿Cómo ha afectado su experiencia su perspectiva sobre la adoración? La adoración ha adquirido un significado completamente nuevo para mí. En el cielo, la adoración no era solo algo que haces, era un estado constante de ser. Todo y todos alababan continuamente a Dios, no por obligación, sino por pura alegría y amor. Esto me ha hecho acercarme a la adoración aquí en la tierra con un nuevo entusiasmo y profundidad. ¿Tuvo alguna conciencia de los eventos en la tierra mientras estaba en el cielo? No, no la tuve. Estaba tan absorta en la experiencia del cielo que no era consciente de lo que estaba sucediendo con mi cuerpo o en la tierra.
Solo cuando Jesús me dijo que no era mi tiempo, me di cuenta de que regresaría. ¿Ha cambiado su experiencia cómo ve su trabajo o actividades diarias? Absolutamente. Ahora veo todo lo que hago como una oportunidad para traer un poco del cielo a la tierra. Ya sea en mi trabajo, en mis interacciones con los demás o incluso en tareas mundanas, trato de abordarlas con el amor y la alegría que experimenté en el cielo. También me ha hecho ser más intencional con el uso de mi tiempo y recursos, asegurándome de que tengan un significado eterno. ¿Tuvo alguna sensación de cómo se reciben las oraciones desde la tierra en el cielo? Aunque no vi oraciones específicas siendo recibidas, sentí que hay una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Comprendí que Dios está íntimamente consciente de las vidas de las personas en la tierra y que la oración es una conexión real y poderosa entre nosotros y el cielo. ¿Obtuvo alguna idea sobre el papel de los ángeles? Sí, vi ángeles en el cielo y entendí parte de su propósito. Parecían estar constantemente adorando y llevando a cabo la voluntad de Dios. Comprendí que tienen un papel más significativo en nuestras vidas de lo que a menudo nos damos cuenta, pero siempre en sumisión a la autoridad de Dios. ¿Cómo ha impactado esta experiencia sus relaciones con no creyentes? Me ha dado una mayor urgencia para compartir mi fe, pero también una paciencia y un amor más profundos hacia aquellos que no creen. Ahora entiendo que cada persona está en un camino único y que mi papel es sembrar semillas de amor y verdad, confiando en que Dios hará el resto. Ahora entiendo mejor que el camino de cada persona es único y que el amor de Dios se extiende a todos, sin importar en qué etapa de su fe se encuentren. Trato de compartir mi experiencia de una manera que invite, no que empuje, siempre respetando el libre albedrío de los demás. ¿Obtuvo algún conocimiento sobre la naturaleza del libre albedrío y la soberanía de Dios? Esta es una pregunta teológica profunda, pero sí adquirí cierta comprensión. Sentí que la soberanía de Dios y el libre albedrío humano trabajan juntos de una manera que es difícil de entender completamente con nuestras mentes terrenales. Entendí que el amor de Dios es tan grande que nos permite tomar decisiones reales, incluso cuando esas decisiones pueden causarnos daño a nosotros o a otros, pero que Él siempre está trabajando para sacar algo bueno de cada situación. ¿Obtuvo algún conocimiento sobre la naturaleza del mal o la presencia del sufrimiento en el mundo? Aunque no encontré maldad en el cielo, adquirí una comprensión más profunda de su naturaleza por contraste. La bondad y el amor perfectos que experimenté hicieron que la realidad del mal y el sufrimiento en la tierra fueran aún más evidentes. Entendí que el mal es esencialmente la ausencia de la bondad de Dios, una distorsión de su creación perfecta. Esto reforzó en mí la importancia de llevar la luz de Dios a la oscuridad de este mundo. ¿Cómo ha afectado su experiencia cercana a la muerte su miedo a la muerte o a morir? Ha eliminado por completo cualquier temor a la muerte. Ahora veo la muerte no como un final, sino como una transición hacia algo mucho más hermoso de lo que podemos imaginar. Eso no significa que tenga prisa por morir. Creo que Dios tiene un propósito para mí aquí y quiero cumplirlo. Pero cuando llegue mi momento, lo recibiré con alegría, sabiendo lo que me espera. ¿Qué mensaje le gustaría que las personas tomaran de su experiencia? Quiero que las personas sepan que el amor de Dios por ellas es mucho mayor de lo que pueden imaginar. El cielo es real y es más hermoso y perfecto de lo que podemos comprender. Nuestras elecciones y acciones en la tierra tienen un significado eterno. Y, lo más importante, quiero que las personas entiendan que una relación con Jesús es lo que nos prepara para la eternidad. No se trata de ser perfectos o de seguir un conjunto de reglas, sino de aceptar su amor y perdón. Gracias por compartir su increíble historia con nosotros. ¿Hay algo más que le gustaría agregar antes de concluir? Solo quiero enfatizar que,
aunque mi experiencia fue profunda y transformadora, lo más importante no es mi historia, sino la historia de Dios sobre su amor por la humanidad. Mi esperanza es que, al compartir lo que me sucedió, las personas se sientan motivadas a buscar a Dios por sí mismas y a vivir con una perspectiva eterna. Gracias por permitirme compartir mi experiencia. Su historia es realmente notable y nos da mucho en que reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Gracias una vez más.